Señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas a través de nuestra página de YouTube, en el Internet con Iván Marcel Durán Fernández, y también estamos en Facetas todos los domingos a través de Televisión Continental, televisión por cable, Canal 98, aquí en la ciudad de Potosí. Le doy una cordial bienvenida a nuestro directo amigo Boris Navarro, con quien desde hace unos 5 años, 6 años para ser exactos, fecha en la que procedí a hacer una entrevista para la radio. Hoy tengo el privilegio de hacer una entrevista vía Zoom para Facetas. Boris, te doy una cordial bienvenida desde Potosí, Bolivia. Querido Iván, buenas tardes, un gusto de saludarte y gracias por la invitación. Siempre reconfortante volver a saludar al hermoso pueblo potosino. Tú bien lo sabes, mis raíces son potosinas y cada vez que me hablan de esa linda ciudad o puedo comunicarme con Potosí, para mí es una emoción muy distinta y especial, ¿no? En realidad, muchas gracias por esas palabras. Bueno, nosotros como potosinos también nos sentimos muy privilegiados, especialmente quien te habla, porque estoy frente a una persona que continúa vigente, pero en los años 70 fue, creo que, la mejor época dorada de la radio. Tú sabes, Boris, que dentro de pocas horas prácticamente Panamericana va a cumplir 49 años de vigencia radial. Y si bien la FM Stereo 97, donde tú sobresaliste, era una estación independiente, pero no por ello tenemos que dar algo de Panamericana. Pero sobre todo tus inicios, de manera breve, porque esta pasión que tenemos por la radio, aún ahora estando en televisión, nunca va a cambiar. Estimado Boris. Sí, la verdad es de que la radio tiene una magia especial, ¿no? Que encierra mucha creatividad. Podemos nosotros transportar a nuestra audiencia a diferentes escenarios simplemente con esa magia de la labia que podamos implementar en un texto o en una circunstancia interesante de poder narrar algo. Y eso es lo que la televisión no ha logrado superar, el poder llegar con la imaginación a mucha gente y la gente imaginarse también cómo será el locutor, ¿verdad? Tiene diferentes facetas ello. Imagínate, a propósito de los 49 años de Panamericana, yo ingresé a la familia de Panamericana cuando ya la radio tenía 9 años. Entonces, justamente hoy, en este año, estoy cumpliendo 40 años en comunicación, de los cuales estuve prácticamente la mitad de mi carrera ligado a la familia de Panamericana. ¿Cómo puedes calificar qué anécdotas, cuál era ese ambiente? Porque sabemos que cuando ya estabas en Panamericana Estéreo 97, se vino un golpe de Estado y alguna vez recuerdo que, por ejemplo, por ir a las fiestas de las discotecas, por sentir, por escuchar la música, uno corría el peligro de ser detenido por los famosos toques de queda. ¿Cómo puedes recordar aquello, Boris? Bueno, esta época ha sido realmente interesante porque estamos hablando de la década de los 80, a inicios de los 80, con García Meza, especialmente en el poder del año 1981, justamente cuando salí bachiller, me tocó hacer la premilitar obligatoria, que en aquel entonces lo implementó García Meza, y fueron mis primeros años en Panamericana. Tenía que combinar 3 elementos: el colegio, la discoteca, porque trabajaba en Candilejas, y la radio. Pero era mi pasión, me gustaba hacer lo que estaba en ese momento haciendo, porque imagínate, a mi corta edad, que eran 16 años, yo ya estaba trabajando en un medio de comunicación, ya estaba trabajando de noche y al mismo tiempo estudiaba más la premilitar. Entonces era un trabajo, pero bastante, una vida bastante agitada que llevaba a esa escasez de año cuando estaba por recién culminar mis estudios en colegio. Pero la verdad es que fue algo hermoso, algo anecdótico, algo muy lindo, donde la información fue sesgada desde todo punto de vista. Panamericana ha pasado momentos verdaderamente críticos por su defensa de la información a la democracia, pero también siendo partícipe importante de la noticia en ese momento, cuando los grupos de los paramilitares que formaban parte de la élite represiva que tenía García Meza, cumplían un trabajo de silenciar a los medios de comunicación y manejar y manipular la información en aquel entonces. El famoso toque de queda lo tuvimos que soportar durante varios meses,
donde prácticamente nosotros comenzábamos nuestra actividad en el mundo de la discoteca a las 6 de la tarde y concluíamos a las 11 y nos daba una hora hasta antes de las 12 poder regresar a nuestros hogares. La radio en ese entonces era pues prácticamente una compañía ideal porque también la televisión estaba controlada por el gobierno de la dictadura de Mesa, ¿no? Hablando de lo que siempre nos ha gustado, pues quien te habla también ha tenido esa inclinación por la radio prácticamente también desde que salí bachiller. Pero en tu caso, ¿cuál era la fuente de ingreso en cuanto a materia musical? Hoy, por ejemplo, tenemos el Internet y la música viene fácilmente, por lo menos en el audio. Pero antes, ¿cómo era esa forma de suministrarse los discos de vinilo para hacer los programas que tú hacías en Panamericana Estéreo 97? Y háblanos también, si recuerdas, de la famosa Stereo Records, una tienda de discos extranjeros que había en Avenida 6 de Agosto frente al monobloc de la UNSA. Boris. Sí, sí, la verdad es de que era muy complejo el poder conseguir el material que venía en vinilo, ¿no? En cassettes. Entonces, uno necesitaba tener un contacto en los Estados Unidos, especialmente, que mediante el famoso Lloyd aéreo boliviano en aquel entonces, permitía que los vuelos que venían de Miami nos puedan traer algo con algún amigo que era piloto o alguna azafata o algún encargado de vuelo, que eran prácticamente nuestros nexos directos para poder traer el material que llegaba de Estados Unidos. De otra forma, era por el correo, pero demoraba mucho tiempo. Entonces, estábamos acostumbrados también a adquirir cada una de las novedades que llegaban a través de las empresas que importaban discos. Teníamos la famosa Stereo Records que tú bien mencionas en la Avenida 6 de Agosto. Teníamos Saba Limitada, que era en la Avenida Mariscal Santa Cruz. Acme Agency, que traía también discos importados de nuestro gran amigo y recordado Johnny Dávila, quien era el dueño de esa empresa. Y obviamente, si no sucedía en ese entonces el poder conseguir un disco americano, como le llamábamos, ¿no? Porque venían en una excelente presentación, cuidábamos hasta los forros, que eran prácticamente unas obras de arte, teníamos que esperar a que el disco sea editado en Bolivia, por ya sea Discolandia, que también perteneció a la familia, pertenece a la familia de Panamericana, es del grupo Dueri, Ediva, que era en aquel entonces gerentada por su dueño y propietario, el doctor Ibáñez, y Lauro, ¿no? Que venía de Cochabamba. Entonces esas tres empresas discográficas permitían que se pueda conseguir el material que a veces era difícil traerlo de Estados Unidos, ¿no? Quiero ahora hablar de dos aspectos discográficos que tú muy bien los conoces. Y el primero es porque me impele una curiosidad. Desde el año 82 yo también hacía discografía aquí en Potosí, en Radio Estación Eléctrica, en un programa de comentario de discos. Y solía escuchar siempre Panamericana en onda corta, el programa Super Éxitos de Mario Luis Flores Tapia, que debes recordar, inclusive los echaba Alfonso Valcarce. Pero los rumores, la popularidad de las radios sobre todo hacían, y se decía, Boris Navarro presentó por primera vez ese gran éxito de Boyz II Gun, Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitar mis ojos de ti. Bueno, ahora es el momento de decir la verdad, porque la verdad tener ese disco, por ejemplo, como tú acabas de mencionar, traído desde Estados Unidos, era una maravilla. Uno no sabía cómo conseguir. Recuerdo muy bien que Lauro, una edición no muy buena, pero con todo respeto público, hizo el reprensaje de ese disco. ¿Qué puedes Sí. contarnos de ese aspecto discográfico de Boyz II Gun? O de Boyz II Gun, perdón. Esa fue una de las mejores anécdotas que tengo en discoteca. Estoy hablando del año 1983, cuando justamente tenía un amigo que vivía en Suiza, Jean-Philippe era su nombre, y él cotidianamente venía de turista a Bolivia y traía algunos discos de Europa, porque las ediciones eran muy buenas también en Europa, y era muy raro conseguir canciones y discos de Europa, que llegaran especialmente de Alemania, España e Inglaterra. De que llega a la discoteca y con una cantidad de discos que traía,
y me dice, he traído una edición especial de una canción de... Hola. Te escucho, aunque a veces hay un corte. Te escucho, te escucho. Adelante. Bueno, entonces llegó el muchacho y me dijo, he traído una cantidad de discos importantes para que los revises, a ver cuál te gusta, ¿no? Aquí hay una versión de los Four Seasons, me dice que la han reeditado, que la versión era de Four Seasons, ah, y la interpretación original le correspondía a Paul Anka. Cuando yo le digo, a ver, préstamela, a ver qué tal suena, la vamos a escuchar. Y era, me acuerdo, un disco de 12 pulgadas. Era solo esa canción, no había otra. ¿No? Entonces la empecé a escuchar y me encantó. Me encantó definitivamente. Le dije, ¿y cuánto lo quieres vender este disco? Le dije, porque te lo compro, o sea, no hay ningún problema. Me dijo, no, no lo vendo, te lo regalo, porque no me gusta esta canción. Y trajo otras. Y con esta edición llegó también la versión larga de la canción de Imagination, Just an Illusion. No sé si tú te acuerdas de esta canción. Y esa la puse en segundo plano, más la canción de F.R. David de nombre Words. Esos tres discos llegaron, pero en uno. Y los tres los tenía en manera primicial y los presenté en Panamericana, gustó muchísimo, fue el himno de las discotecas y hoy por hoy es la canción que me identifica cuando hago mis shows con los 25 años de clásicos. Y esa canción, ese disco, tú bien recuerdas, en esa época habían los derechos de autor muy bien cuidados por las empresas discográficas. Por Esa supuesto. canción no podía editar, ese álbum no podía editarlo Discolandia porque los derechos no le pertenecían. No podía editar Ediva porque tampoco le pertenecían, pero sí le pertenecía a Lauro. ¿Sí? Entonces ellos por eso editaron esa canción que después gustó muchísimo y a consecuencia, ¿sabes por qué editaron esa canción en Lauro? Porque Lauro era de Cochabamba. Fue justamente porque nosotros, cuando presentamos el disco Radio Action, que fue uno de los mixers también famosos de aquel entonces, presentamos el Can't Take My Eyes Off You también. Entonces gustó tantísimo en Cochabamba que la repercusión fue tan fuerte a nivel nacional que ese disco se ha convertido hoy por hoy pues, en el favorito de las discotecas de recuerdo de esa época, ¿no? Has mencionado y te has adelantado a mi segunda pregunta. El segundo aspecto discográfico, Disco Radio Action, Ah, 1982, prácticamente fue una novedad para mí, así yo te digo, una novedad, porque como tú mismo has dicho, habían discos industria norteamericana que ya venían especializados, digamos, en mezclar música de discoteca sobre todo, y hubo también, creo, un buen intento con Super Éxitos Hipopótamo, en honor a la discoteca Hipopótamo de la ciudad de La Paz, pero lo que salió fuera de la serie y realmente para mí batió récords fue el disco Radio Action. ¿Tu opinión al respecto? Porque tú muy bien conoces eso. bueno, el disco Radio Action ha sido, pues hasta hoy viene a ser uno de los discos más solicitados por los que aman la música y por los que les gusta coleccionar. Y a propósito del disco Radio Action, ¿tú puedes creer que yo no tengo ni una copia de ese disco? Es increíble, pero no la tengo. Tienen varios amigos coleccionistas, pero yo no la tengo. Lo único que tengo es la versión digitalizada que la hicimos para los 30 años en Los Ángeles, pero después no tengo una copia, digamos, original de vinilo, que me encantaría tenerla, pero no la tengo. He firmado varios discos, pero que no me los quieren ninguno dar porque son como joyas que las guardan. Pero tú bien lo decías, se convirtió en el disco más vendido del año 83, 84, donde bien recuerdo competíamos con las orquestas famosas de cumbia en esa época, que era Swinbalí, Los Nietos del Rey, en fin, había varias orquestas que, pero batían los récords en ventas por las canciones y por demás. Pero este disco se convirtió en un elemento infaltable en las fiestas que realizaban en los domicilios o en las discotecas donde lo ponían y se ponían a bailar. Y eso fue un elemento de realmente orgullo el poder haber sido partícipe de, si no el más importante, uno de los discos con mayor repercusión, no solamente en Bolivia, sino también en Sudamérica.
Poniendo un punto aparte a la época de la discoteca, a la época del DJ, a la época de Panamericana Estéreo 97, Boris Navarro, ¿qué camino luego tomó en La Paz, Bolivia? Sabemos que estuvo en otros medios de comunicación, además que ya uno se iba haciendo más madurito y bueno, eso ocurre a todos, y a las cosas, quién sabe, se tomaba con más seriedad. ¿Qué camino profesional en radio, en televisión, tomaste, mi estimado Boris? Bien, esta es una linda observación que tú haces, ¿no? Todo tiene un momento, una etapa y nosotros tenemos que ir avanzando, no nos podemos quedar ahí. Entonces, mi trabajo terminó en Panamericana el año 92, donde justamente me integré a Cadena ABC de televisión, que hoy por hoy ya no existe ese canal, pero que es en la antesala de lo que hoy por hoy es Bolivisión, ¿no es cierto? Y de esa forma trabajé durante aproximadamente 6 años en la cadena ABC de televisión y con un formato distinto que nos llevó también a tener mucha polémica, pero aceptación del público, como fue el programa Buenos Días con Buenas Noticias, que era romper todos los esquemas de información, porque generalmente estábamos acostumbrados a tener un presentador que se sentaba, leía las noticias, pinchaba el realizador y salía la información, ¿no? El típico esquema encuadrado de lo que era el informativo. Nosotros decidimos romper ese esquema. Entonces, dijimos, vámonos a hacer algo más novedoso. Tomémonos un café, leamos los titulares, mostremos gráficas en televisión, vamos a poner titulares, vamos a revisar toda la prensa, hagamos entrevistas en directo con los personajes que son de la coyuntura política, deportiva, social, musical, de lo que fuera y lo que el momento la noticia generaba, marquemos diferencia en ello y compartamos un momento como si uno estuviera en su casa. Mira qué resultado dio esa experiencia que se tuvo, ese experimento que se llevó en aquel entonces en televisión, que hoy por hoy, si analizas, la mayoría de los informativos matinales son ese formato. Entonces, de ahí en adelante marcó un después de lo que fue mi amor por la música, que hoy por hoy lo conservo y lo tengo siempre en mi corazón, porque es ese viejo amor que jamás va a morir en mí, el amor a la música. Pero yo estudié comunicación, entonces tenía que también ejercer lo que había estudiado. Entonces de ahí me integré a la cadena ABC en el departamento de prensa, hice periodismo de calle como parte de mi trabajo. Estuve cubriendo el área política durante 4 años en Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y elecciones me tocó cubrir con la elección de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando ejercía la presidencia Jaime Paz Zamora. En fin, me tocó momentos muy lindos haber cubierto la información y de ahí pasé a ser gerente de Canal 7, Televisión Boliviana, en el año 97 hasta el 2000. Eh, Tuve una estrecha relación con el presidente Banzer, quien me invitó a formar parte del equipo de Televisión Boliviana. Y de ahí en adelante, el año 2000, me fui como parte del equipo de comunicación a trabajar en Washington, donde integré la cadena Telemundo durante 3 años en el informativo regional en Washington. Y posteriormente me tuve que regresar a Bolivia a seguir trabajando en comunicación, terminar los años que quedaban en Canal 7 y de ahí me dediqué a hacer mi empresa privada de comunicación y eventos. Que Hablando de hoy, eventos, los clásicos siempre van a estar en nuestra alma y es lo mismo que ocurre contigo. Llevas los clásicos en tu alma. No digo así es. naciste con clásicos, pero es posible que cuando dejemos este mundo, en tu caso, te irás con los clásicos, clásicos por siempre. ¿Qué experiencia puedes contar a quienes nos ven respecto de los clásicos ya en un espectáculo? Aquí en Potosí hemos tenido, si la memoria no me falla, 2 presentaciones y la verdad fue un total éxito. ¿Qué experiencia puedes sacar? Porque hay que saber presentar clásicos, tú eres un ícono y esa es la característica especial cuando uno escuchaba y decía, bueno,
Boris Navarro viene a Potosí con los clásicos de siempre. Opinión, Boris. Sí, la verdad es de que esta ha sido una terapia de vida que la tengo desde el 95, cuando trabajaba ya en Canal 6 y demás, pero fue una idea de que se me ocurrió junto a mi hermano el poder hacer esto como un hobby, ¿no? Llamarla un poco la atención para recordar, en fin, pero que al final resultó ser pues una fiesta espectacular. Son más de 25 años que llevamos con el evento. Me ha dado la oportunidad de conocer todo el país, me ha dado la oportunidad de llevar el show a Estados Unidos, a Buenos Aires, a Brasil, en diferentes tipos de situaciones. Por la pandemia quedó pendiente un contrato que teníamos en España, quedó pendiente en volver a Estados Unidos y volver también a la Argentina y obviamente hacer el tour a nivel nacional. Pero esto nos ha paralizado momentáneamente, porque de aquí en adelante vamos a continuar, Dios mediante, una vez llegue a normalizarse esta situación, a terminar por lo menos unos 3 o 4 años más del tour y con eso estaríamos concluyendo una de las etapas más lindas que me ha dado la vida, como son los 25 años de clásicos. Y algo importante, querido Iván, es recalcar de que si analizamos esto, somos muy pocos ya los que quedamos que tuvimos esa vivencia propia en las discotecas. Hoy vemos fiestas de clásicos, pero a montones, por todo lado, ¿no? Se ha regado este fanatismo por los clásicos. Si analizas tú el Facebook, ves cantidad enorme de muchachos que se han dedicado a hacer, que eso es muy lindo, poder cultivar esta música tan hermosa de los 60, de los 70, 80 y 90, pero gracias a Dios todavía tengo la oportunidad de poder transmitir esa vivencia propia que la tuve en las discotecas. Entonces es ahí donde se marca la diferencia. Boris, ahora sabemos que cambiaste de residencia. De La Paz estás ahora en Santa Cruz. Actividad principal ahora en la bella Santa Cruz de la Sierra. Bien, ya son 3 años que estoy viviendo acá en Santa Cruz. Fueron por temas enteramente laborales los que me obligaron a cambiar de residencia. Eh, Mira, si en honor a la verdad tendríamos que decirte que fue algo positivo o negativo o que pienso volver nuevamente a La Paz, por el momento te puedo decir que me siento muy cómodo en esta ciudad, muy cómodo. Es más, he pensado ya sentar raíces definitivas acá en Santa Cruz. Eh, Mi esposa también trabaja en una empresa importante de café acá en Santa Cruz y yo estoy a cargo ahora de la dirección general de Radio Fides Santa Cruz. Eso también me está permitiendo el poder seguir ejerciendo este maravilloso campo como es la comunicación. Una penúltima pregunta para Facetas. Algo que Adelante. quiero escuchar de tu propia voz. Un clásico, no sé, de los 60, 70, 80 o parte de los 90, que sea favorito y hasta el día de hoy no salga de tu mente. Un clásico que te encante, que te guste. Bueno, tú ya lo dijiste en un principio, la canción ícono que va a marcar mi vida es Can't Take My Eyes Off You de Boyz II Gang, ¿no? Perfecto. Esa En es el la... final, hago votos porque estemos siempre relacionados ahora con la tecnología, con el Zoom, y hagamos este intercambio de criterios, conocer las anécdotas, qué hicimos, qué no se hizo, pero en tu caso, una gran trayectoria profesional y la verdad creo que los años 70 y parte de los 80 fue una década prodigiosa para la música. Respeto la música actual, pero no sé, esas épocas fueron tan especiales que a uno se le queda grabado aquí en el corazón. ¿Te pasa a ti lo mismo, Boris? Sí, comparto plenamente contigo. Yo hice un stop, un alto en el tiempo musical, en mi gusto y terminó a principios de los 90. De ahí en adelante creo que mi reloj del tiempo se ha detenido porque obviamente yo guardo el respeto por la actual tendencia de la música, pero no es de mi agrado. Debo decirte con toda sinceridad que no es de mi agrado.
Bueno, ya somos dos entonces, pero por Sí, supuesto respetamos. Bien, así te es. invitamos a un hasta luego. Espero que muy pronto podamos estar haciendo contacto por este medio de comunicación y, como decía hace rato, seguir con nuestras vivencias para que las nuevas generaciones conozcan de que han habido personas, en este caso la tuya, que en La Paz inició toda esta gran carrera y hoy piensa concluir en Santa Cruz de la Silla. Tu despedida momentánea, mi querido amigo Boris Navarro. No, con el mayor gusto, Iván, un enorme placer saludarte, un gran abrazo a los hermanos potosinos. Espero volver pronto, si Dios así lo permite. Yo creo que el próximo año vamos a estar en Potosí, llevando esta gran fiesta de los clásicos, pero siempre a las órdenes. Cuando ustedes lo convoquen, vamos a estar presentes para hablar de los temas que sean necesarios y, como siempre, en este maravilloso mundo que es la comunicación. Muchísimas gracias, querido Iván. Te mando un enorme abrazo y a todos los hermanos potosinos de la misma manera. Hemos conversado con Boris Navarro desde Santa Cruz de la Sierra para Facetas. Seguimos adelante.